Yo quisiera que todos tuvieran abierta su Biblia, sus Biblias, sobre todo para los puntos de más adelante. ¿Alguna versión? Es justo eso lo que le quiero decir. Queremos muchas versiones. Entonces, si alguien puede leer la Reina Valera, la nueva versión internacional, la que usted traiga, la de Jerusalén, muy bien, la latinoamericana, la palabra de la... Queremos muchas, es lo que queremos, muchas versiones. Justamente de eso se trata este curso, de encontrar todo lo más que podamos, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí a empezar el contexto histórico. Listos todos, estamos acá, ¿verdad? Perdón, antes de continuar, supongo que debe haber algún descanso, ¿no? Porque me imagino que de las 9 a las 3 o a las 2, no sé hasta qué vamos a estar aquí, no vamos a aguantar todos. ¿A qué hora tenemos el descanso? ¿O dos descansos? A las 11. ¿A las 11? Y a la 1. Muy bien, entonces, y si alguien, yo empiezo a ver que alguien se está durmiendo, pues yo voy a decir, creo que es tiempo de un descanso, ¿no? No se preocupen. Porque ya los estoy viendo desde ahorita, ¿no? No es cierto. Muy bien, el primer punto, voy a borrar voy a borrar esto, si no hay problema, ¿verdad? Porfa. Se me olvidó comentarles una cosa cuando me presenté a mí mismo. Mi tesis para licenciatura fue justamente sobre las cartas paulinas en el ámbito intelectual. Se diferencia, ahorita vamos a hablar, probablemente sí ahorita un poco, pero sobre todo en la próxima clase vamos a hablar un poco de eso, para que ustedes no me linchen por lo que voy a decir ahorita. Los estudiosos consideran que hay 7 cartas originales de Pablo que se reconocen como que él las escribió. Hay 3 que dudan, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos dicen que fue su discípulo, dicen que él escribió alguna parte y sus discípulos le añadieron todo lo demás. Y de 2 cartas específicamente que nosotros creemos que son de Pablo, los estudiosos casi están 100% seguros que no las escribió Pablo, sino alguno de sus discípulos. Y entonces mi tesis fue específicamente sobre las 7 cartas paulinas, específicamente sobre el punto de las creencias sobre Jesús. ¿Quién era Jesús para Pablo y para las comunidades paulinas? De hecho, mi tesis todavía no está aprobada, pero se llama La Cristología paleocristiana a través de las cartas paulinas. Oren por mí porque voy a presentarla próximamente. Yo creo que el próximo año, este año ya no me dio tiempo, pero oren por mí para que Dios me bendiga y que eso pueda ser luz, ¿no? Para la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay tanta oscuridad, ustedes se imaginarán, ¿no? Bueno, ahora sí, el contexto histórico. El primer punto que vamos a entender acá es el mundo judío. Tengo entendido que su clase pasada fue acerca del Antiguo Testamento. Ustedes teníamos el entendido, cuando leíamos el Antiguo Testamento, lo último que sabemos antes del Nuevo Testamento sobre el mundo judío, llamemos el pueblo de Israel, ¿no? Entendamos que el pueblo judío se refiere específicamente al reino del sur, en esta división del pueblo de Israel, entre el reino del sur, o sea, Judá, y media tribu de Benjamín, y pues se supone que los levitas, y el reino del norte, que son las otras 10 tribus de Israel. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, porque aquellas tribus fueron deportadas, después regresaron a parte. El chiste es que hubo ahí conquistas y revueltas, y al grado de que ya no se sabe dónde empezaban, dónde terminaban, dónde ya no eran y dónde sí. Por eso el día de hoy llamamos al pueblo de Israel específicamente los judíos, o el pueblo judío, porque Judá, la tribu de Judá, fue la tribu que permaneció así unida, digamos de una manera más como pueblo nacional independiente, aunque también fue conquistado muchas veces, pero no ocurrió esta mezcolanza que ocurrió con las otras 10 tribus de Israel, ¿no? El mundo judío, tenemos el entendido cuando dejamos el Nuevo Testamento, que están conquistados, deportados, algunos han regresado y han reconstruido el templo de Jerusalén, pero cuando dejamos de leer el Nuevo Testamento están pues ahí más o menos perdidos entre su idolatría y su regreso a Dios verdadero. Y dejamos de leer varios años, más o menos 400 años, hasta que aparece Jesús. ¿Qué ocurrió en esos 400 años? Bueno, después de las conquistas mesopotámicas por los reinos mesopotámicos, Babilonia y Persia, que leemos nosotros sobre todo en los libros de Esdras, Nehemías, hubo otra conquista
por un personaje que yo sé que ustedes conocen, porque es bien famoso y hay muchas películas acerca de él, Alejandro Magno. Voy a hacer aquí un mapita, ustedes disculparán mi falta de conocimiento geográfico del mundo mediterráneo. Todo esto que vamos a ver nosotros es el mundo mediterráneo. Aquí tenemos la península ibérica, tenemos después la península itálica, la famosa bota, después la península de los Balcanes, un mar por acá, tenemos el norte de África, ¿no? Alejandro Magno era una región de por acá, de Macedonia. Ustedes saben, ¿no? Todos estudiamos en la prepa, en la secundaria, la antigua Grecia, y todos sabemos que la antigua Grecia es en muchos sentidos la paternidad de la civilización occidental a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Sabemos que los griegos, Atenas y Esparta, eran dos ciudades muy importantes que generaron el primer, eso es algo muy importante en el entendimiento de la historia universal, el primer episodio de imperialismo, de expansión global de una cultura, ¿no? en el mundo occidental. Sabemos que en China ocurrieron otras cosas y que en América ocurrieron otras cosas muy diferentes. Eso es algo que tenemos que entender del mundo. Hago un paréntesis aquí. ¿Han escuchado ustedes la frase, durante la Edad Media la Iglesia Católica dominaba el mundo entero? ¿Han escuchado ustedes esa frase? Yo la escucho cada rato. ¿O han escuchado, el Imperio Romano dominaba el mundo entero? ¿Han escuchado eso? Bueno, es la mentira más que a los historiadores nos molesta más, porque de veras, ustedes vean un mapa del mundo, en serio, la Iglesia Católica dominaba más o menos esto, que es más o menos la mitad de Europa. Tenemos acá Francia y por aquí Inglaterra e Irlanda, ¿no? Si ustedes ven en un mapa esto, no es ni un 10% del mundo. Es dos estados de la República Mexicana son más grandes que eso, ¿no? O sea, la República Mexicana es el doble que eso. Y uno dice, la Iglesia Católica dominaba el mundo entero. ¡Ah, caray! Ustedes vean un mapa, no es nada. El Imperio Romano dominaba una gran cantidad de territorio, todo el norte, del sur de Europa y todo el norte de África. Es una gran cantidad de territorio, pero para llamar del mundo entero se requiere bastante ingenuidad, ¿no? ¿Dónde queda todo el sur de África? ¿Dónde queda todo el norte de Europa? ¿Dónde queda toda Asia? ¿Dónde queda toda América? ¿No? Todo el mundo no es, sinceramente, es una mentira enorme. Otra mentira, han escuchado ustedes hablar la frase, el mundo conocido. Es que dominaban el mundo conocido. Bueno, otra mentira enorme, el mundo conocido. Es lo que ellos, ¿conocido por quién? Por ellos, el descubrimiento de América. Como si los indios americanos estuvieran aquí. Nadie nos ha descubierto, no somos nadie, no están aquí como no existimos porque nadie nos ha descubierto. El descubrimiento de América, ¿qué lo cubría? Tu propia ignorancia nada más, es lo único que lo cubría. Entonces, vamos un poco a cambiar esos aspectos, ¿no? Esas mentalidades. Bueno, pero eso fue un paréntesis. Estamos hablando aquí de la antigua Grecia, que fue ahora, sí son muy importantes, tanto la Iglesia Católica para la Edad Media, como el Imperio Romano para entender la antigüedad, y sobre todo para nuestra herencia, y también porque eran civilizaciones que tuvieron un avance significativo en muchos sentidos. O sea, tampoco es que no sean importantes para nada, pero de repente se exagera, ¿no? Es lo que quise decir. Tuvieron la antigua Grecia el primer episodio de expansión de su propia cultura hacia otros pueblos. Antes de ellos, la mayoría de los pueblos cuando conquistaban, solamente era una conquista del tipo, yo soy un pueblo poderoso, tengo mejores armas, sé manejar mejor el hierro, sé manejar la rueda, sé domesticar animales, tengo mejores tecnologías para la guerra, te puedo conquistar, entonces voy, te conquisto, y lo único que hago es, me caso con tus mujeres, si me gustan, si no, pues ahí las dejo, y sobre todo te cobro tributo, ¿no? Los griegos hicieron algo nuevo para su momento. No solamente te voy a cobrar tributo, sino que te voy a querer hacer como yo. O sea, voy a querer que creas no solo en mis dioses, sino que tengas una cosmovisión del mundo como yo la tengo. Eso hicieron los griegos, perdón. Adoptarlos, exactamente. Otros pueblos, tú crees en tus dioses, sigue creyendo lo que quieras, con que me pagues tributo. Los griegos hicieron mecanismos de conversión en el sentido de tú vas a adquirir mi mentalidad. Eso es lo que hizo Alejandro Magno. Y es una de las cosas por las que es tan importante en la historia de Alejandro Magno. No solamente porque tenía un ojo azul y uno verde, como cuentan las leyendas, ¿verdad? Ni solamente porque fue discípulo de Aristóteles, como dice la historia también, sino porque quiso impulsar la cultura griega. Su cultura le parecía tan rica, tan profunda, tan bella, su arte, que él decía, el mundo entero lo tiene que conocer. Entonces, conquistó Palestina, que es esta zona de acá donde hoy día hay tantos problemas,
conquistó, llegó a Persia, incluso llegó hasta la India. Si ustedes han visto la película, dice de Alejandro Magno, ¿no? Con los elefantes de la India y todo. Y entonces fue una expansión militar y cultural muy importante, que conquistó al pueblo judío también, que ya estaba conquistado. Al principio los judíos lo vieron como una liberación. Nos liberaron de los babilonios y los persas, pero pues ahora se sometieron al poder de los griegos, ¿no? Y entonces aquí surge en el judaísmo, cuando se muere Alejandro Magno, él tiene hijos, pero sus hijos no le sobreviven. Entonces él deja todos sus territorios a sus generales. Uno de ellos se llamaba Ptolomeo, no sé si han escuchado ustedes hablar de él. La última de los Ptolomeos, la famosa Cleopatra, era una descendiente justamente. Cleopatra no era egipcia específicamente, sino descendiente de griegos. También tenía ahí una escolanza con egipcios, porque algunos Ptolomeos se habían casado con mujeres egipcias. Pero entonces los Ptolomeos, sobre todo, se adueñaron de Egipto. Y no recuerdo el nombre, perdónenme. El otro... No, se me olvidó el nombre, disculpen. A ver, a lo mejor lo tengo apuntado aquí. Ptolomeos es por el nombre de la persona. Sí, Ptolomeo se llamaba uno de los generales así son las dinastías, ¿no? Adquieren el nombre de su descendiente. En un momento me voy a acordar del nombre, casi estoy seguro, pero otro de los generales de Alejandro Magno se encargó de la región de Palestina, ¿no? Y a otros, estos son los que nos importan, a otros dividió otras partes de todo lo que había conquistado, Macedonia y el norte de Asia Menor, se los encargó otro de sus generales. Pero estos son los que nos importan porque se estuvieron peleando toda su vida. No me acuerdo de esta dinastía cómo se llamaba, pero muchos se llamaron Antíoco. Antíoco I, Antíoco II, III, IV, V y muchos. ¿No? Un hombre muy odiado por los judíos. ¿Por qué? Vamos ahora sí a regresar a la historia del pueblo judío. Surgió entre los judíos un antihelenismo. Entre unos y entre otros un prohelenismo. Los judíos se dividían entre los que decían: tenemos que liberarnos del poder de estos, nos quieren inculcar su cultura, nosotros tenemos nuestra propia cultura que viene de Dios, no podemos hacerles caso. Y otros decían: no, está padre, mira, son bien inteligentes, son bien sabios, podemos adoptar su cultura y situarla, adaptarla para nuestra propia religión, para nuestra propia forma de ver el mundo. Entonces, entre unos y otros, los más famosos del antihelenismo, no es un nombre, sino es una corriente, digamos que ahora nosotros le ponemos ese nombre. No es que en ese entonces se llamaban antihelenistas y salían a las calles con sus paracantas de somos antihelenistas, no, sino que así les llamamos nosotros ahora por su forma de ver el mundo. Los más importantes de ellos fueron unos que se llamaron los macabeos. Pues estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de ellos. Igual es una familia de judíos, fueron varios, que estaban muy en contra, sobre todo de Antíoco IV. Antíoco IV fue un personaje que, influenciado por Alejandro Magno y toda esta forma de ver el mundo y de querer impulsar la cultura griega a todas partes, Antíoco IV quería obligar a los judíos a que creyeran como ellos. Entonces Antíoco IV cometió la barbaridad de profanar el templo de Jerusalén y meter en el templo de Jerusalén imágenes de dioses griegos. Fue algo insoportable para los judíos, sobre todo los que eran de esta postura, que eran la mayoría, la verdad. Entonces, una familia que se llaman los macabeos, muchos, Juan, Judas, Simeón, muchos de ellos, no voy a usar aquí hablar detalles de historia, pero se rebelaron contra el poder de los... No recuerdo el nombre de la dinastía. Nadie tiene internet y lo quiere buscar. Busquen por ahí Antíoco IV, a ver a qué dinastía pertenecía. Y se rebelaron y ganaron. Fue una guerra civil, literalmente una revolución, una insurgencia en contra del poder de los griegos. Vencieron y el pueblo de Israel, el pueblo judío específicamente, fue libre otra vez durante 100 años, hasta que en el año 70 más o menos antes de Cristo. ¿Epífanes? No, Epífanes no. ¿Seleucidas? Seleucidas, gracias. Seleuco se llamaba el general de Alejandro Magno, y muchas gracias.
y se llama esta dinastía los Seleucidas. No era importante, yo era una cosa personal que me chocaba no acordarme del nombre. Entonces, durante 100 años fueron libres. Toda esta historia nos las cuentan los 4 libros de los Macabeos, de los cuales algunos están en algunos cánones de ciertas confesiones cristianas. Es lo mismo Antíoco IV que Epifanes, ¿no? Sí, es el mismo nombre, se entiende, no sé si como en hebreo y en griego, algo así. Aquí lo tengo en... O son sus dos nombres, sí, gracias. Bueno, este fue malísimo, se rebelaron los Macabeos, lograron su libertad, más o menos durante 100 años fueron libres del poder de los... Claro que los Ptolomeos en ese momento, es una historia rarísima, los Ptolomeos cuando se vieron libres de los Seleucidas, pues ellos quisieron entrar al kit de, ya son libres de los Seleucidas, vamos ahora nosotros a conquistarlos. 100 años de historias de ahí revueltas, etc. Hasta que llegaron los romanos, conquistaron Palestina, y más o menos ese es el estado de cosas en el sentido político que nosotros encontramos cuando Jesús nace y cuando el Nuevo Testamento se escribe. Por otro lado, tenemos el prohelenismo. Hubo también judíos que estaban a favor de les gustaba la cultura griega, decían, oye, mira, es que son bien inteligentes, mira Platón, mira Sócrates, o sea, qué tipos tan inteligentes, vamos a hacer como ellos un poco, aunque sea, ¿no? No significa que traicionemos nuestra religión, sino vamos un poco a adoptar sus formas, vamos a adoptar su manera de hablar, ¿no? Porque se impresionaban por ella, y lo cual era totalmente válido, era impresionante la manera de hablar de los griegos, la manera de la belleza de su arte y todo esto. Entonces, el más importante de ellos, y una de las obras fundamentales de esta corriente del judaísmo, fue un filósofo que se llamó Filón, de Alejandría, y aparte una versión de la Biblia que se llama la Septuaginta. Generalmente se abrevia, cada vez que ustedes lean algo de historia del cristianismo y ven esto, lo van a encontrar muchísimo, se refiere a una traducción del Antiguo Testamento, no exactamente del Antiguo Testamento, sino de mucha literatura, entre ellas el Antiguo Testamento, judía. Entonces se tradujo al griego el Antiguo Testamento, y esa versión fue muy usada por los cristianos, a tal grado que se convirtió casi como en propiedad de los cristianos, y los judíos dijeron, ya no queremos usar la Septuaginta, vamos a usar nosotros otras versiones, y escribieron otras versiones. Y Filón de Alejandría. Alejandría es una ciudad que está acá en el norte, en el delta del Nilo. ¿Han escuchado ustedes hablar del Faro de Alejandría? Sí. Y de la Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo? Bueno, Alejandría, había muchas ciudades en el mundo antiguo que se llaman Alejandría, justamente por Alejandro Magno, llegó a muchos lugares, y los que conquistaban decía, yo le voy a poner esta ciudad Alejandría. El tipo era medio soberbio, ¿no? Entonces a todas las ciudades a las que llegaba le quería poner como él mismo. Bienvenida. Sí, gracias. Y era una ciudad cosmopolita. Se entiende cosmopolita en el sentido de que era la capital del mundo. Alejandría era una ciudad muy importante, no tan importante como Roma, pero no tan importante en el sentido de que Roma era la capital, pero más importante en el sentido de que había más, pues era una ciudad mucho más cosmopolita, era la capital del mundo, algo así como el Nueva York de hoy, Nueva York de hoy. No, ustedes van a Nueva York y ustedes ven un afroamericano, un latino, un oriental, un judío, un musulmán, ustedes dicen, caray, ¿en qué país estoy? ¿No? Una ciudad donde confluyen todas las culturas del mundo, donde el comercio de todo el mundo se da cita. Así era Alejandría en esa ciudad, la cultura, el comercio, la política, todo estaba en esa ciudad. Bueno, Filón de Alejandría era un judío de esa ciudad, y él interpretó la tradición judía a la luz del platonismo, sobre todo. Cuando nosotros leemos, ustedes saben, me imagino, el Evangelio de Juan, y leemos todo esto del verbo se hizo carne, el logos, ¿no? La palabra, algunas traducciones dicen la palabra, el verbo, algunas mantienen la palabra logos, incluso en español. Tiene mucho que ver con lo que decía Filón también, esta manera de entender el logos como esa entidad cósmica, ¿no? Inmaterial, que nos permite relacionarnos con Dios. Dios es tan grande, así entendían ellos, es tan grande, es tan lejano, es tan diferente a lo que nosotros podemos ver. O sea, nosotros vemos materia que se degrada, ¿no? O sea, nuestro mismo cuerpo es bonito, ¿no? Cuando somos bebés, va creciendo, nos vamos haciendo viejos, nos van saliendo canas, nos van saliendo arrugas, y finalmente nos morimos. ¿Qué pasó? Este mundo que se va degradando, este mundo que hay corrupción, Dios está tan alejado de eso, Dios es tan perfecto, tan bello, tan sin mancha, tan sin posibilidad de deteriorarse,
que cómo es posible que lo conozcamos. Tiene mucho que ver con Platón. Voy a hablar aquí otro paréntesis un poco grande de Platón. Ustedes saben, la filosofía de Platón sobre todo se llama el idealismo. Hay un mito que Platón escribió, y para decir mito, no, nosotros entendemos mito y decimos, mentira. Mito más bien entendamos en el sentido de lo que significa la palabra para nuestros propósitos. Mito, una narración fantástica que explica un hecho, una realidad de nuestro mundo, ¿no? Es lo que entendemos por mito. Entonces, Platón habla mucho del mito de la caverna. Seguramente han escuchado hablar de ellos en la prepa. El mito de la caverna dice que los seres humanos estamos en una caverna, amarrados, y todo lo que vemos son sombras. No podemos ver el mundo real, solo vemos sombras. Vemos sombras de algo real, pero que no podemos ver porque estamos en una caverna. Y solamente le da la luz de la razón, esa luz es la razón, y entonces podemos ver un poco de ese mundo de verdad. Pero si nos ponemos a filosofar, podemos ver ese mundo de verdad, nos podemos quitar esas cadenas gracias a el logos. El logos es eso que te permite conocer la realidad. Bueno, entonces Filón de Alejandría utilizó esa metáfora de Platón, y él decía, el logos de Dios es lo que nos permite conocer el mundo, conocerlo a Él de verdad. Él es tan lejano que no podemos entenderlo completamente, pero podemos conocer su logos, lo que Él nos revela a través de la razón. Bueno, eso lo tomaron después los cristianos, y ese logos es Jesús, decían los cristianos. Bueno, decimos los cristianos, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, depende de nuestras convicciones personales, ¿no? Yo no pienso que deba ser un dogma de fe así, que si sí debes creer así o si no, una manera de entender a Dios, y Dios es, bueno, vamos a hablar de eso después, no voy a meter ahorita en problemas, ¿verdad? Así le entendían los cristianos, ¿no? Y los judíos primero con Filón de Alejandría. La versión de los 70 se llama de los 70 porque la leyenda dice, hoy día sabemos que es una leyenda, que 70 judíos se juntaron y dijeron, vamos a traducir el Antiguo Testamento y algunas más porciones de nuestra literatura judía al griego. Se juntaron, se fueron, cada quien a su casa, regresaron después de muchos años y todos entregaron, aquí está mi traducción. Y las 70 eran exactamente iguales. Es una leyenda. En realidad hoy se sabe que fue más bien un proceso, no de 70, sino de muchos, varias generaciones que tradujeron, algunos con ciertos parámetros, otros con otros, y finalmente tenemos la Septuaginta. Bueno. Y por último, respecto al mundo judío, vamos a hablar sobre las corrientes religiosas. Bueno, vamos a hablar, no por último, vamos a hablar de otras cosas más. Espero que algo hasta aquí, ¿vamos bien? No estamos saturándonos demasiado. Ni ustedes díganme cuando digan, ¿sabes qué? Esto no podrías decirlo un poco más lento, más lo que ustedes quieran. Sí. ¿Cómo le repetido la versión de los 70? La versión de los 70 fue una versión que se hizo en la región del norte de Egipto, una región muy helenizada, se había cumplido lo que quería Alejandro Magno, expandir su cultura, se había cumplido sobre todo en la región del norte de Egipto, y ahí había judíos. Sabemos nosotros del judaísmo de la diáspora. Muchos judíos habían salido de Palestina por las persecuciones. Ustedes saben, se utiliza la frase, ¿no? Andas como judío errante. El pueblo judío ha andado por todas partes del mundo desde toda la vida, ¿no? Muchos judíos salieron muchos se quedaron ahí, pero muchos se fueron enojados por las persecuciones, enojados con los seleucidas que los presionaban para convertirse en su cultura. Muchos se iban a muchos lados, muchos estaban en el norte de Egipto, en el norte de África. Y ahí unos dijeron, oye, pues muchos de nosotros ya ni siquiera hablaban hebreo. Muchos de ellos ya habían, como nuestros paisanos que se van a Estados Unidos, ¿verdad? Los que son ya de tercera, cuarta generación, se ven más mexicanos que nosotros, pero no hablan una palabra de español, ¿no? Tú vas allá, yo a veces voy allá a Estados Unidos y yo llego con un nopal, ¿no? Así, con un paisano, y yo le hablo en español y no me entiende. Yo digo, oye, o sea, se ve más mexicano que las tunas y no me habla español, y realmente no habla español, no es por mala onda, es que de verdad no habla español. Muchos, a eso le pasaba a los judíos. Entonces ellos dijeron, pues vamos a traducir nuestra literatura, ¿no? Al lenguaje pues, que nosotros hablamos. Entonces tradujeron esta versión, la leyenda, para darle autoridad, ¿no? Para darle justificación, como decir, era un problema para ellos, ¿cómo que Dios va a hablar en griego? ¿No? Ellos tan celosos, muchos otros judíos tan celosos de su cultura, tan celosos de ser el pueblo elegido, ¿no? Decían, entonces para darle justificación a esta traducción, se habló de esta leyenda, ¿no? De que habían sido 70, que se habían ido y que habían traducido exactamente lo mismo. Entonces, seguramente fue inspirada por Dios. Seguramente sí fue inspirada por Dios, pero no necesitó ser así para que fuera inspirada por Dios, ¿no? Dios tiene sus métodos. Los métodos de Dios muchas veces son más naturales de lo que a veces nos imaginamos, ¿no? Mucho más humanos de lo que a veces nos imaginamos.
Entonces sí. Entonces, bueno, no sé si me interrumpiendo. No, adelante, está súper bien. Interrupciones son buenas. De lo de Filón de Alejandría, esto pasó como 70 años antes de Cristo, más o menos. Sí, Filón de Alejandría vivió el siglo, justamente, el primer siglo antes de Cristo. Ok. Y entonces entendí, no sé si está bien, sí, que lo que Juan habla en su evangelio viene un poco con esa mentalidad de lo que él tenía, ¿no? Sí, totalmente. Estaba basado en la filosofía de Platón. Sí. No pensemos... ¿no? En el como la forma de... Sí, la forma de entender. Sí. No pensemos que Juan era un platónico y que adoraba, no. Pero esta forma de entender. Alguna alegoría sobre lo que está hablando. Sí. Okay. Sí. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, pasemos ahora, ¿sí todo bien? A las corrientes religiosas. Ya nos vamos acercando cada vez más al tiempo de Jesús y el Nuevo Testamento. Corrientes religiosas. Hablando ahora específicamente del judaísmo en Palestina, en toda esta región, donde Jesús vivió y predicó y todo eso. Específicamente ahí los judíos, vamos a hablar de su situación social, religiosa, teológica. Vamos a dividirlo para fines prácticos. No pensemos que era tan esquemático como lo vamos a hacer nosotros. De hecho, toda la clase va a ser así, esquemática para fines prácticos. La historia es mucho más complicada de lo que a veces estas notitas nos pueden dejar ver, ¿no? Pero tampoco podemos aquí hacer detalles de todo porque duraríamos aquí hasta el próximo año, ¿no? Entonces, vamos a hacer sobre todo 4 corrientes religiosas. ¿Sí ven ahí todos todavía? Sí. La primera, los voy a poner acá en un cuadro sinóptico, creo que es más didáctico y mnemotécnico. Los fariseos por un lado, los voy a poner acá del lado izquierdo. Fariseos. Ahorita los explicamos a todos. Voy a poner a Jesús en el centro para hacer un cuadro muy bonito. Del lado derecho vamos a poner a los saduceos. No, del lado arriba vamos a poner a los saduceos. De este lado vamos a poner, acá abajo vamos a poner, voy a poner específicamente uno de estos grupos, pero en realidad eran muchos, que podemos llamarle los revolucionarios, pero vamos a llamarle aquí los esenios, no los revolucionarios, los místicos, y ahora sí del lado derecho, los revolucionarios, voy a poner un grupo, pero en realidad eran varios, los celotes. 4 corrientes religiosas que nos ayudan a entender, por un lado, que el judaísmo no es monolítico. Cuando digo monolítico me refiero no es una sola cosa así, que todos creían exactamente igual, como el cristianismo, ¿no? También es así. Hoy día estamos aquí, miembros, bueno, la mayoría de ustedes son de cierta congregación, pero tenemos aquí a nuestra hermana católica, yo soy de otra congregación, tenemos a veces prácticas diferentes y eso no nos convierte en enemigos. Más o menos algo así pasaba con el judaísmo, aunque en este sentido también influían factores políticos, ¿no? Que no necesariamente es lo que hoy día nos separan a todas las confesiones cristianas. Pero entonces, vamos a hablar primero de los saduceos. Y voy a hablar así muy esquemáticamente para que entendamos quiénes eran los saduceos. Estos eran los aristócratas. Aristocracia. Nuestras clases de etimologías grecolatinas nos dejarán entender que aristocracia se refiere a un grupo, a unas familias que son las que gobiernan, las que dirigen. O sea, los ricos, ¿no? La clase alta, la clase política. Eran ricos justamente porque se encargaban del templo, de la administración del templo. Cuando Jesús va y tira las mesas en el templo, está insultando, ofendiendo, retando, ¿no? Desafiando. Los sumos sacerdotes caben ahí. Exacto, se puede decir, los sumos sacerdotes específicamente, sí. Y ellos eran prohelénicos, o sea, estaban contentos, no necesariamente con la cultura, pero sí con el estatus, ¿no? Pues ellos estaban bien acomodados, entonces que no nos muevan, ¿no? Que no muevan nuestro estatus. O sea, nos gobiernan los romanos, pero no tiene malo, ¿no? Ellos están a gusto con eso. Entonces, en un sentido eran prohelénicos. Cuando digo helénicos me refiero a toda esta cultura de la cual vamos a hablar en unos minutos, esta cultura que engloba todo el Mediterráneo. Ellos estaban a favor de eso, no les molestaba. Por eso no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan cuando ahí teníamos estas disputas en los evangelios que los saduceos no creían en la resurrección? Porque era la resurrección es una cosmovisión muy judía, no tanto griega. Entonces ellos no estaban de acuerdo con eso.
tenemos acá a los celotas. Esos eran los principales enemigos de los saduceos, ¿no? Eran los revolucionarios.